Les voy a pedir que lean esta historia como la relatan los tres evangelios que mencionamos en los datos que estamos escribiendo, porque la historia está muy completa en esos tres relatos evangélicos y yo voy a poder mencionar solamente algunos de los varios versículos que describen esta historia. Y dice que mientras que la multitud continuaba recostada en la hierba y los discípulos recogían los panes que habían sobrado, la gente no dejaba de reflexionar sobre la experiencia que acababan de vivir. Hay momentos, vieron, que quisiéramos que nunca terminen. Bueno, este era uno de esos momentos. Nadie pensaba en volver a su casa, aunque ya atardecía, aunque estaban lejos, pero, ¿saben? El ánimo de todos les hacía presagiar o presentir que todavía en ese mismo día pasaría alguna cosa muy importante. Si Jesús era el enviado de Dios, como todos creían por la vivencia que acababan de tener, ¿por qué no hacerlo rey ese mismo día? Seguramente solo necesitaba el apoyo popular y ellos con gusto se lo iban a dar. La decisión de hacerlo rey iba cobrando fuerza y Jesús lo notó y se entristeció. Qué fácil se puede malinterpretar una bendición divina, ¿vieron? No sabían que su coronación estaba muy cerca, pero su corona sería de espinas y no subiría al trono, sino a la cruz. Juan dice que Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Y Mateo dice que Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Antes de que el movimiento popular siguiera creciendo, Jesús intervino en forma contundente y ordenó a sus discípulos con una firmeza que era bastante poco habitual en él, que se suban a la barca y vuelvan de inmediato a Capernaum. Y Jesús en persona despidió a la multitud, que no pudo resistir sus indicaciones de volver a sus hogares, aunque no quisieron obedecerlo. ¿Por qué Jesús detenía este impresionante movimiento popular en su favor? Los discípulos a corta distancia observaban a Jesús despidiendo a la multitud. Les costaba creer que Jesús hubiese desperdiciado semejante oportunidad de aprovechar el apoyo popular. Realmente los discípulos se molestaron mucho y Jesús quedó solo. Jesús no fue hacia donde estaban sus discípulos, en cambio subió al monte y allí quedó solo. Sentía tristeza por palpar la facilidad con la que el corazón humano se entusiasma para cumplir sus sueños de corto plazo, pero no se entusiasma así para las bendiciones de la eternidad. La barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento era contrario. La noche ya los envolvía. No era larga la travesía por el lago, pero el desánimo los hacía remar con mucha lentitud. La noche también se manifestaba en sus corazones. Se reprochaban por no haber sido más insistentes para que Jesús dejara que la gente lo apoye como Mesías. Como no lo entendían y estaban en total desacuerdo con su negativa, creían que Jesús se había equivocado. Siguieron hablando entre ellos hasta que se hizo más oscura la noche que tenían dentro de ellos mismos que aquella que los estaba rodeando por fuera. La brisa contraria que los acompañó desde que salieron de la playa se estaba convirtiendo lentamente en un viento que aumentaba en su intensidad. Estaban a unos pocos kilómetros del punto donde habían partido, pero la lucha contra los fuertes vientos los estaba llevando más y más hacia el centro del lago. Jesús veía lo que estaba ocurriendo. Jesús y su padre hicieron entonces un plan esa noche. Convertirían la tormenta destructora en una bendición inolvidable. El Señor les había ordenado que crucen hacia la otra orilla, y aunque los vientos contrarios eran impresionantes, ellos hacían la voluntad de Jesús y le obedecían. Ellos siguieron luchando con todas sus fuerzas. Cada vez que un rayo iluminaba el lago, comprendían mejor la gravedad de la situación en la que se encontraban. El miedo fue ganando lugar en sus corazones hasta que tomó completamente el control. Jesús, mientras tanto, oraba constantemente por sus amigos, aunque parecía que esa intercesión era inútil, o al menos los discípulos no sentían ningún alivio. Jesús seguía la escena desde el monte, hasta que llegó el momento oportuno decidido con su Padre y lo imposible empezó a pasar. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Jesús fue a salvar
a sus amigos caminando sobre las aguas enfurecidas que revolvían el lago, guiado y sostenido por su padre. Jesús caminó entre las olas y con un fuerte viento contrario, esos 5 o 6 kilómetros que lo separaban del barco donde estaban sus amigos, y pensar que habían cruzado al otro lado del lago para poder descansar. A eso de las 5 de la mañana pudo verlos a corta distancia gracias a los relámpagos que iluminaban la noche. Hizo entonces como que seguía de largo y pudo ver el espanto con el que sus amigos lo miraban. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Ya estaban aterrados por la noche y la tormenta en medio del lago, pero ahora veían un fantasma rodeando la barca y caminando sobre las aguas escarpadas. El terror se apoderó de todos ellos. Un fantasma, gritaban con absoluta desesperación. Su hora de morir había llegado. Lo sabían. Por eso estaban llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. En ese momento de máxima angustia, cuando entendían que ya todo terminaría, se dieron cuenta de que Jesús estaba a su lado. Y eso hizo toda la diferencia. No se detuvo el viento, ni se calmaron las olas, tampoco se iluminó la noche. Seguían en la misma barca, en el medio del mismo lago enfurecido, pero estaba Jesús con ellos, y su angustia se transformó en paz. El contraste anímico fue tan grande que Pedro se atrevió a pedirle algo imposible. Quería estar con él. Miren, prefería estar entre las olas con Jesús que en la seguridad relativa que la barca podía ofrecerle. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Dónde estaba el terror que lo había dominado hasta hace instantes? Y Pedro, un simple hombre normal, creyó pero tan completamente la palabra de Jesús que se preparó para abandonar la nave ante la mirada atónita de sus compañeros. Pedro entraría al lago enfurecido para ir al encuentro de su Salvador. Un hombre va a hacer lo que sabe que no se puede hacer, solo porque Jesús lo invitó. Aunque su propia vida estaba en juego, si Pedro no hubiera tenido fe y confianza absoluta en Jesús, se hubiera aterrado de sacar un pie de la barca. Pero lo hizo con gran emoción, sabía que iba a hacer lo imposible, como veía que Jesús lo estaba haciendo. Pedro miraba a Jesús y pisó el agua y se sostuvo firme en ella. No miró sus pies, no miró las embravecidas olas, solo miró a Jesús. Y Jesús lo sostuvo con su mirada en medio de la tormenta y de las olas que lo golpeaban. No existen imposibles. Para quien deja de evaluar con lógica humana lo que se puede y lo que no se puede hacer, y en cambio obedece a Jesús. Pedro estaba caminando en plena tormenta sobre el mar en medio del viento y de las olas. Mientras avanzaba dando esos pasos imposibles, miró a sus compañeros que quedaron atrás y pensó: ellos no pudieron, pero yo sí. De inmediato sintió el impacto de una ola y la violencia del viento. Tuvo miedo. Entonces lo imposible dejó de pasar y Pedro se hundió con todo su peso natural. Fueron solo unos segundos de desviar la mirada y los pensamientos de Jesús, pero lo crítico de la situación no permitía distracciones. Pedro se desconectó de su Señor, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo. Comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro estaba distante de la barca y de Jesús. Solo pudo pedir socorro porque estaba perdido. Señor, sálvame, gritó con todas sus fuerzas. Pedro había separado su mirada de Jesús, pero Jesús no había separado su mirada de Pedro. El grito de ayuda estaba aún saliendo de los labios de Pedro cuando sintió el fuerte brazo de Jesús que lo detuvo de su hundimiento. Él lo sacó de las aguas y con absoluta seguridad lo llevó hacia la barca mientras le decía: qué poco te duró tu fe, Pedro, ¿por qué dudaste? Pero Pedro no tenía palabras para responder. Estaba tan aturdido y conmocionado por lo que estaba viviendo. Jesús lo sostenía. Ahora estaba seguro. Y juntos llegaron a la embarcación. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento
y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Una calma dominó la escena, tanto en la naturaleza como en los corazones de los discípulos. El lago quedó despejado. La luna llena se acercaba al horizonte para dar lugar a la aparición del sol y un nuevo día. Había silencio también entre los amigos de Jesús. En el silencioso avance de la barca hacia la playa de Capernaum, reflexionaban y se arrepentían por sus malos pensamientos para con el Maestro. Él era verdaderamente el yo soy. Se los había demostrado continuamente, pero ellos habían sido tan duros, ¿no? Le pidieron perdón por su dureza para creer. Los 13 amigos se sintieron más unidos que nunca. Pedir perdón siempre da paz y calma las diferencias. No querían llegar a la orilla. Estaban tan bien los 12 con Jesús. Los discípulos no habían entendido los sucesos del día anterior cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, porque sus corazones estaban endurecidos. Pero ahora, mientras comenzaba a amanecer y navegaban el último tramo, se arrodillaron ante Jesús en la barca y lo adoraron, diciendo, indudablemente tú eres el Hijo de Dios. Miren, esta fue la primera vez que los discípulos como grupo adoraron a Jesús como se adora a Dios. Y claramente Jesús aceptó esta adoración. Al desembarcar fueron rápidamente identificados y pronto estuvieron rodeados por una gran multitud, porque la noticia había corrido rápidamente por la región. La gente traía a sus enfermos de todas partes y confiaban en que a los pies de Jesús sus angustias terminarían. Estos eran los días de mayor popularidad de Jesús. Después de atender a toda la multitud, salieron a recorrer las aldeas vecinas. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades y donde quiera que iban, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Qué momentos vividos al lado de Jesús. Qué tremendo, ¿no? A pesar de a veces las incomprensiones de las personas con respecto a los planes del Señor, a veces enceguecidos por nuestro aquí y ahora, por las cosas que queremos que pasen ya y que no entendemos por qué Jesús no actúa como nosotros queremos, Jesús está ahí, siempre intercediendo por nosotros, como lo hizo por sus discípulos. Que Dios nos bendiga para que podamos caminar esta vida, aun cuando a veces no entendamos al Señor, siguiendo sus consejos, siguiendo su camino, siguiendo sus pisadas. Porque si lo hacemos así, sin duda, muy pronto nos encontraremos con Él y ahora sí, para no separarnos nunca más. Dios nos bendiga.